ver al primer discípulo, al primer apóstol escogido por Jesús, que fue Pedro. Y quedaron algunas cosas pendientes sobre las cuales quiero ir de inmediato. Quedó este pensamiento. Pedro no era culto, pero sí era inteligente. Y no era culto al principio, pero se dice que luego de Pedro haber estado con Jesucristo 3 años y medio, Pedro terminó con una habilitación intelectual de conocimiento que podría ser equivalente a un doctorado en divinidades hoy día, de una universidad prestigiosa teológica. Lo que Pedro aprendió, vio y experimentó está por encima de un doctorado con posgrado y maestría, teológicamente hablando. Así que Pedro en el principio no era culto, era un hombre del burgo sin mucha letra, pero era muy inteligente. Y eso me hace pensar que posiblemente usted no es un intelectual, usted no es un literato, usted no es un científico, usted posiblemente no tiene no ha tenido la oportunidad de afinar sus estudios en alta casa de estudios, pero usted es un elemento, un individuo dotado de inteligencia. Y Pedro era muy inteligente, a tal punto que Pedro ya manejaba una empresa exitosa de la pescadería. Observe que Pedro tenía ya 3 barcas que eran parte de su empresa. Ya al momento que Cristo lo llama en el lago de Genezaret, ya Pedro, su empresa tiene 3 barcas produciendo pescadería. Y yo estimo que Pedro era un proveedor importante en Jerusalén de pescado. Así que Pedro iba a las aguas y traía pescado a los mercados. Pedro era un hombre ya exitoso financieramente hablando. Él no era culto, pero era muy inteligente. Sabía manejar esta empresa y tenía éxito. Posiblemente la empresa de la pescadería que Pedro manejaba era una herencia familiar, pero Pedro era muy sabio, muy inteligente. Sobre todo, muy inteligente en primera instancia. Y luego se convirtió en un hombre muy sabio. A tal punto que Pedro se convierte en el primer apologista del evangelio. Es decir, Pedro se convierte en el primer defensor de la fe y de la integridad de la iglesia. Allí en el sermón de Pedro, primer sermón en el libro de Hechos, Pedro se para y presenta defensa de lo que ha creído, haciendo una exégesis histórica de todo lo que Dios había hecho a través de la historia de Israel hasta llegar a Jesucristo y hasta llegar al Espíritu Santo, diciendo, estos hombres que ustedes ven ahora no están llenos de monstruos, sino que están llenos del poder de Dios. Y comienza a predicar un mensaje y 5,000 personas se convierte en su primer mensaje. No creo que exista ningún evangelista contemporáneo o de la época postcristiana que en su primer mensaje haya ganado 5,000 personas. Nadie lo ha hecho. Y Pedro lo hizo por la gracia impartida de Dios sobre él. Así que Pedro, en primera instancia, posiblemente no era muy culto, pero era muy inteligente. Y una vez investido con el poder del Espíritu Santo, era imparable. Pero para llegar ahí, Pedro tuvo que pasar varios procesos importantes. Pedro tuvo que meter la pata muchas veces. Pedro tuvo que ser reconvenido y Pedro tuvo que ser regañado muchas veces por el maestro. Y Pedro hizo preguntas puntuales que más nadie se atrevió a preguntar. Porque Pedro era curioso, era intrépido, era volado, era acelerado, como decimos en República Dominicana, pero era muy inquieto y muy curioso. Y Pedro hizo preguntas importantes. Yo anoche, mientras estudiaba a Pedro, a partir solamente del libro de Mateo, encontré 10 escenarios importantes en la vida de Pedro, que voy a compartir brevemente, y luego mañana podríamos ir sobre alguno de ellos. Amén. Gloria a Dios. Vemos a Pedro caminando sobre las aguas. Fue el único apóstol, discípulo de Cristo, que caminó sobre las aguas. Más nadie lo hizo. Y usted dirá, es verdad, más nadie lo hizo, pero más nadie, aleluya, se hundió. Es verdad. Es verdad, más nadie lo hizo, pero más nadie se atrevió. Cristo había estado, cuando esto pasa, Cristo había estado ministrando el día y la noche a más de 5,000 personas. Se queda con la multitud despidiendo a la gente y manda a los discípulos que se vayan adelante. Me llama la atención que Cristo manda las barcas a la otra ribera y él se queda en tierra. Es obvio que el impedimento de las aguas, o mejor dicho, las aguas marinas, no era un impedimento para Cristo. Él sabía cómo llegaría al otro lado. E inclusive dice que una tormenta atrapó, unos vientos contrarios atrapó a las barcas en medio del mar y no pudieron regresar por Cristo. Y Cristo tuvo que caminar hacia ellos. Escúchame. Y cuando Pedro lo ve en la oscuridad, los demás dijeron, es un fantasma. Y Pedro atinó la vista y dijo, es el maestro. Porque él dijo, soy yo, no temas, está quietos. Y Pedro al escuchar su voz dijo, wow, es el maestro. Y Pedro pasó y dijo, si eres tu maestro, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ve. Interesantísimo. O sea, violando toda ley de gravedad,
toda posibilidad de flotar, en caminar sobre las aguas, Pedro se atreve a decirle al maestro, si eres tú, o sea, para yo convencerme, dice Pedro, para yo comprender que realmente eres tú y no lo que estos están diciendo que es un fantasma, si eres tú, mándame a que yo vaya sobre las aguas. Amén. A que yo vaya sobre las aguas. Gloria a Dios. Y Pedro va sobre las aguas. Vamos a ir sobre esto después. Pedro exige y solicita que se le explique las parábolas de Jesucristo. Mientras que todos escuchan pasivamente, Pedro escucha activamente. Escúchame, por favor. Mientras todos escuchan pasivamente, Pedro escucha activamente. Y lo que él no comprende, él lo pregunta. Interesante. Lo que él no comprende, él lo pregunta. Y él dice, explícame eso. Explícame esa parábola. En el capítulo 15 de Mateo. Pedro contesta preguntas importantes que más nadie atrevió a contestar. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice que soy yo? Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo aloja y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne. Pero ese mismo Pedro que contesta tan acuciosamente, tan sabiamente, tan correctamente, minutos después, en el mismo capítulo, cuando Cristo dice, me van a agarrar, me van a azotar, me van a llevar ante los tribunales y voy a morir de una muerte espantosa. Es el mismo Pedro que dice que no te pase tal cosa, maestro. Y es el mismo Pedro elogiado que minutos después es reconvenido por Jesucristo y es regañado. Y le dice Jesús, vete de mí, Satanás. El mismo Pedro que dice, que Jesús le dice, no te reveló sangre ni carne, es decir, lo recibiste del cielo. Es el mismo Pedro que recibe el input del infierno a tratar de detener una ineludible profecía de la muerte de Cristo. Que no te pase tal cosa. Observe esto. Observe esto, querido discípulo amado. Pedro es alimentado del cielo a responder correctamente sobre quién era Cristo. Y luego el mismo Pedro es alimentado del infierno. Escúchame. Es el mismo individuo que tiene este pequeño desacierto. Es el mismo individuo que tiene la revelación más grande sobre la cual se fundamenta la iglesia. Y dice, y sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia, dice Jesús. Pero después Jesús le dice, vete de mí, Satanás, aparte de mí. Porque es el mismo Pedro el que también mete la pata profundamente. Es que tiene aciertos extraordinarios y es el mismo individuo el que mete la pata profundamente. Así que Pedro se equivoca a lo grande cuando trata de recomendar a Cristo para que Cristo no vaya a la cruz. A pesar de su equivocación profunda, luego él es tomado junto con Juan y con Jacobo, aparte por Jesucristo, haciendo un círculo más íntimo. Haciendo un círculo más íntimo. Y Jesús lo lleva, y aquí Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración, y Pedro tiene este encuentro extraordinario. Amén. Con Elías, con Moisés y con Jesús. Al mismo tiempo. Interesante esto. Y esto me habla de que, a pesar de que Pedro se equivoca sobre la concepción de que Cristo no debería ir a la cruz, el Señor es misericordioso y lo pasa al próximo nivel de revelación. Amén. Gloria a Dios por el Señor. Gloria a Dios por la misericordia de Dios. ¿Qué sería de nosotros si cada vez que metiéramos la pata fuéramos apartados, fuéramos denigrados, fuéramos quitados de ahí? ¿Qué sería de nosotros? Aleluya. Si cada vez que metiéramos la pata nos pusieran aparte y nos sacaran de la iglesia y nos excluyeran. Jesús no excluye a Pedro de su círculo íntimo. Al contrario, lo lleva a un nivel más grande de revelación aparte, junto con Juan y con Jacobo, y allí se revela. Aleluya. En Mateo 17, los cobradores de impuestos a quien interpelan es a Pedro. Observe que ya el liderazgo de Pedro era evidente. A quien interpelan con el asunto del impuesto, había un impuesto que tenía que pagarse por el uso del templo, que eran 2 dracmas. Y los cobradores de impuestos van a Pedro. No van a Jacobo, no van a Juan, no van a Mateo, no van a Tadeo, no van a Lebeo. Van a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era como ya la insignia. Pedro era como el que brillaba, el liderazgo que se veía como una figura cimera, como una figura principal. Y es a ellos a quien ellos le dicen, tu maestro no ha pagado las 2 dracmas del uso del templo. Y es buscando una comunicación con Jesús directa. Porque los cobradores de impuestos sabían que Pedro tenía una cercanía directa con Jesús. Aleluya. En Mateo 18, Pedro es el que hace la pregunta que establece el estándar más extraordinario del perdón. Pedro pregunta, maestro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? ¿Hasta 7? Y esto le abre la puerta, la ventana a Jesús para establecer que el perdón es infinito. Amén. Y es Pedro quien lo pregunta. Más nadie se atrevió a hacer este tipo de preguntas. Pedro es quien lo pregunta. En Mateo 19, la interacción de Jesús con el joven rico. Jesús, al ver que el joven rico no puede deshacerse de su riqueza y se va triste, Pedro le dice, maestro, ¿y para mí qué hay? Porque yo lo dejé todo. Interesante, o sea,
Jesús le dijo, wow, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y Pedro dice, ok, él no pudo, pero yo lo dejé todo. Yo dejé las barcas, dejé el negocio, dejé mi tiempo, dejé mis sueños, dejé mi futuro para estar contigo. ¿Y para mí qué hay? Y esto pone a Jesús en la disyuntiva de contestar, decirle, no he visto hombre que dejando a padre y madre y todo en ese tiempo, no reciba 100 veces más en esta vida y en el reino de los cielos la vida eterna. Jesús tuvo que prometerle a Pedro. Jesús tuvo que ser directamente, como digo, Jesús tuvo que hacer entender a Pedro que el haberlo dejado todo por él tenía recompensa. Y Pedro lo pregunta y lo pide. En Mateo 26, ya en los momentos finales de Cristo, Pedro dice, Señor, yo nunca te voy a dejar. Yo te quiero tanto que nunca te voy a dejar. Y Jesús le dice, mira Pedro, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Ya estamos hablando de que estamos más o menos en una segunda vigilia de la noche. Y antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro dice, no maestro, mejor muerto. Y Pedro niega a Jesús allí cuando Cristo es apresado. Y lo niega de una manera tan vehemente que luego Pedro llora con lágrimas de desesperación, de arrepentimiento, de contrición, de atrición. Llora por haber negado a Jesús. En estos 10 circunstancias vemos a un Pedro activo. Por eso el nombre de Pedro es el nombre de mayor mención en el Nuevo Testamento. Pedro es mencionado 149 veces. Y hay algunos de los apóstoles que pasan inadvertidos. Y Pedro no se convierte en un hombre inadvertido. José Ingenieros, el escritor moralista y filósofo argentino, dijo en su libro El hombre mediocre que hay gente que pasa por la vida como contrabandistas, inadvertidamente. Nadie los ve, nadie los conoce. Pedro no pasa por la vida inadvertidamente. Pedro resalta, Pedro brilla. Y eso me hace recordar a la escritura del apóstol Pablo que dice que somos como luminares que brilla en medio de una generación maligna y perversa. Pedro con sus luces y con sus sombras brilla, resalta, se hace conocer, se hace saber, hace entender a Jesús que Él está ahí, hace entender a la sociedad que Él está ahí, hace entender a sus compañeros que Él está ahí. El liderazgo de Pedro no puede ser pasado por alto, tiene que ser reconocido, porque Pedro era un líder innato. No era culto, pero era líder, sabía liderar, a pesar de sombras y luces. Y la vida de Pedro me habla mucho a mí, me habla, porque tenemos que estar haciendo. Cuando yo comencé a trabajar, mi primera experiencia laboral formal, yo comencé a trabajar en hoteles a los 17 años de edad. Así que luego desarrollé una carrera hotelera por más de 18 años. Estuve activo en el área hotelera en diferentes hoteles en la República Dominicana y fuera del país. Pero cuando yo era apenas un muchacho, siendo camarero mesero, mi jefe me dijo, repon los postres del carro de postre. Teníamos un carro de postre en el restaurante que yo trabajaba, en el Hotel Casa de Campo. Y había un postre, o hay un postre típico dominicano llamado el majarete. Y eso se sirve en una copita de champaña pequeña y se ponía en el carrito de postre. Así que me mandaron a la pastelería a buscar más postre. Y cuando yo vine de camino, resbalé con la bandeja de como aproximadamente 12 o 13 copas. Y todas las copas se rompieron y yo caí de espalda en la cocina. Una cocina industrial gigantesca que abastecía 2 restaurantes y un servicio de room service. La cocina principal de Casa de Campo en ese entonces. Y yo me caí. Resbalé, me golpeé, caí de todo, me cayó encima y se rompieron todas las copas. Y yo era un muchacho, yo tendría 17, 18 años. Y mi jefe se para delante de mí, yo en el suelo, lleno de majarete y agolpeado, adolorido. Y se para y se pone la mano en la cintura y me dice, Johnson, levántese. Que al presidente de esta compañía nunca se le van a caer los majaretes, porque él no brega con majarete. A quien se le caen es a los que bregan con majarete. Y aprendí que quien está en medio del fragor, quien está en medio del fragor de la batalla, es el que se cae y el que se levanta. Esa palabra la dejo contigo ahí para que la digieras en el día de hoy. Si estás caído, levántate, porque los que se caen, los que son heridos, son los que están en la guerra. Levántate y camina en el nombre de Dios. Levántate y camina.